Buenas tardes. El día de hoy, 21 de abril del año 2020, nos encontramos aquí en la Asociación Gnóstica de Estudios de Antropología y Ciencias de la ciudad de Tulancingo, en el estado de Hidalgo. Hoy, pues, debido a la preponderante iniciativa de poder difundir la gnosis, nos encontramos aquí para poder dar este conocimiento maravilloso a todo el público en general, especialmente aquellos que nos siguen a través de este canal que el día de hoy precisamente estamos iniciando, y sobre todo para nuestros alumnos que de alguna u otra manera también nos están escuchando. Bien, pues ante todo quiero agradecer a todos los que nos escuchan y pues lógicamente vamos a presentarnos. Como decíamos, somos una institución gnóstica y nos dedicamos a dar precisamente este conocimiento maravilloso que es la gnosis como tal. Mi nombre es Francisco Javier Herrera y pues soy el instructor de esta institución. Bien, como les decía, vamos a iniciar este curso de gnosis, pero antes que nada queremos sobre todo pues decir, mencionar, ampliar este concepto. ¿Qué es gnosis? Gnosis deviene del vocablo griego gnocere, que significa conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento no estamos hablando de un aspecto meramente intelectivo. Cuando hablamos nosotros de conocimiento, estamos hablando de un conocimiento universal. Estamos hablando de un conocimiento cósmico. La gnosis como tal nos enseña, nos entrega este maravilloso conocimiento y nos dice de esta manera: gnosis es un conocimiento cósmico, un conocimiento universal que busca restituir en cada uno de nosotros la capacidad de vivir consciente e inteligentemente mediante la ciencia, el arte, la filosofía y la mística. Pero ese vivir consciente e inteligentemente lo tenemos que manifestar en el sentido del conocimiento como una enseñanza práctica, no como una enseñanza meramente intelectiva. Por tal motivo, la gnosis como tal conlleva precisamente 4 pilares fundamentales, que son la ciencia, el arte, la filosofía y la mística. De esta manera, por medio del estudio, de la comprensión y de la práctica, nosotros vamos a ir poco a poco introduciéndonos en este maravilloso conocimiento que es la gnosis como tal. Entonces decíamos, ciencia, arte, filosofía y mística. Esos 4 pilares maravillosos nos dan la pauta para este conocimiento universal. Pero es obvio que de acuerdo a esta conceptualización de la gnosis, nosotros primero ante todo necesitamos estudiar profundamente cada uno de los conceptos que se nos entregan. Por medio de la comprensión, esos conceptos se van a ir asimilando poco a poco
por medio de nuestro intelecto. Y posteriormente, por medio de la práctica, nosotros vamos a asimilar profundamente lo que implica este conocimiento gnóstico, este conocimiento profundo, este conocimiento universal. Pero ahora, digamos, o me podrán por ahí preguntar o cuestionar, bueno, ¿y para qué me sirve realmente la gnosis? ¿Qué gano yo con comprender la ciencia, con comprender el arte, la mística o la filosofía misma? Este conocimiento, quiero decirles, nos ha sido entregado por un maestro maravilloso. Este maestro que se esforzó profundamente por hacer una síntesis del conocimiento universal. Este maestro se llama Samael Aun Weor. Samael Aun Weor poco a poco va traduciéndonos, va entregándonos este conocimiento. De acuerdo a los conceptos exactos, a los conceptos matemáticos de este gran maestro, nosotros vamos a estudiar la gnosis en sus diferentes etapas, en sus diferentes formas. Este canal, obviamente que hoy por hoy, decíamos, se llama Gnosis Contemporánea. ¿Y por qué gnosis contemporánea? La gnosis, como decíamos, es atemporal. La gnosis, como nos dice el maestro Samael, se pierde en la noche de los tiempos. Entonces, la gnosis se ha manifestado en todas las culturas, en todos los tiempos. De esta manera, comprenderemos nosotros que cada pueblo que ha tenido su propia historia, cada cultura que se ha manifestado a través del tiempo, a través de la misma historia, se ha formado por medio del conocimiento gnóstico, aunque nosotros o a nosotros nunca nos hayan dicho o nunca nos hayan enseñado este conocimiento. ¿Por qué decimos o por qué queremos hablar de nosotros de la gnosis contemporánea? Como decíamos hace un momento, cada pueblo, cada cultura ha vivido la gnosis de acuerdo a su tiempo, ha vivido la gnosis de acuerdo a su propio momento. ¿En base a qué? En base a sus aspectos sociales, en base a sus aspectos económicos, a sus aspectos políticos, en base a su propia cultura. Nosotros vamos a buscar estudiar la gnosis en base, lógicamente, a estos tiempos que estamos viviendo. La gnosis, podríamos decir, es la vida misma, de acuerdo a lo que el maestro nos dice. Entonces, nosotros vamos a buscar, nosotros vamos a indagar, nosotros vamos a profundizarnos en la vida misma de cada uno de nosotros. ¿Y qué es la vida como tal? La vida es una energía maravillosa que fluye de instante en instante y de momento en momento. La vida es el despertar de cada día. La vida
es percibir el sol, es percibir el aire, es percibir la naturaleza, es percibir en cada momento esa palpitación única que nos entrega la naturaleza misma. Entonces, dado esto, nosotros vamos a buscar comprender, a buscar recapitular aquello que en un momento perdimos, aquello que de alguna manera nosotros dejamos allá en algún instante de nuestras existencias o en alguna existencia pasada. Necesitamos nosotros restituir en cada uno de nosotros esa capacidad de vivir consciente e inteligentemente. Decíamos, mediante el estudio, la práctica y la comprensión. Necesitamos estudiar nuestra propia vida. Necesitamos comprender nuestra propia vida. Necesitamos, ante todo, experimentar nuestra propia vida. La gnosis es experiencia directa. Por tanto, necesitamos experimentar. Vivir de instante en instante, vivir de momento a momento es experiencia directa. Y es lo que nosotros en estos estudios vamos a aprender. Cada uno de nosotros podemos vivir una vida plena. Cada uno de nosotros podemos encontrar la verdadera felicidad, la verdadera paz, el verdadero amor. Pero para esto necesitamos un análisis profundo de nuestra vida, un análisis profundo de sí mismos. Las antiguas culturas nos decían: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Esta frase maravillosa estaba impresa en cada uno de esos templos maravillosos antiguos, en donde se daba la gnosis como tal, en donde se daba y se manifestaba el culto a los grandes misterios de la vida, en donde se daba esa ciencia y se manifestaba por medio de las estrellas, donde se daba esa filosofía y que se manifestaba a través de las culturas mismas, en donde el hombre por el hombre mencionaba sus propias hazañas y profundizaba en ellas mismas. Del arte mismo, ¿qué podríamos decir de esas grandes culturas? En donde el hombre se engrandecía, haciendo una historia misma en base a esas pinturas maravillosas, a esas esculturas y a todo aquello que le ofrecía como arte. Y también, ¿por qué no hablar de ese aspecto maravilloso espiritual que es la mística? Recordemos que todas las culturas, de alguna u otra manera, pues se han manifestado religiosamente, espiritualmente diríamos. Entonces, el aspecto divino siempre ha estado impregnado, siempre ha estado presente en todas y cada una de las antiguas culturas, llámese egipcia, llámese caldea, llámese fenicia, llámese romana o griega. ¿O qué diremos de este nuestro México maravilloso? Recordemos que nuestra cultura madre, tolteca,
se manifestó hace muchos siglos como una cultura meramente serpentina y que obvio trabajaban, vivían de acuerdo a estos preceptos. Ciencia, arte, filosofía y mística siempre se han manifestado a través de esas grandes culturas. Entonces, como decíamos al principio, poco a poco en estos temas que iremos dando, nosotros nos iremos introduciendo por medio de la ciencia, conociendo profundamente todos los aspectos meramente físicos como metafísicos. Hablaremos de todos los aspectos fundamentales de nuestro universo, de nuestro cosmos, de las galaxias, pero también hablaremos de lo más infinitamente pequeño, hablaremos del átomo. De igual manera, obviamente, vamos a hablar de lo que implica la filosofía en sí misma. Hablaremos de la historia del hombre, de su antropología, de cómo el hombre ha ido transformándose a través de tiempo y espacio, a través de su propio pensamiento, a través de su propia educación. Asimismo, hablaremos del arte. Como decíamos, hablaremos de un arte completamente regio, un arte profundo, en donde ese arte nos entrega un conocimiento, una enseñanza que alimente el alma. Y por supuesto no dejaríamos a un lado el aspecto espiritual. Es indispensable que nosotros comprendamos, ante todo, lo que implica en sí mismo el espíritu de vida, o aquello que conocemos como Dios. Recordemos nosotros que la naturaleza misma es una naturaleza inteligente. Entonces vamos a buscar, por medio de ese proceso espiritual, de ese proceso místico, vamos a buscar esa unión que en tiempos antiguos había entre la ciencia y el aspecto espiritual, o esto es, entre la ciencia y la mística. Hoy por hoy, ciencia y espíritu, o espiritualidad, pues están completamente divorciados. Nosotros, dentro de la gnosis, buscamos esa unión, ese religar. Recordemos que religión significa eso, volver a unir, religar. Nosotros buscamos ese volver a unir el aspecto superior con el aspecto inferior, con el aspecto físico. Entonces vamos a buscar esa comprensión, esa unión entre la ciencia y la mística. Hablaremos de una religión completamente científica y de una ciencia completamente religiosa. De esta manera complementaremos todo el conocimiento cósmico, todo el conocimiento universal. Entonces, de acuerdo a lo que hemos comentado, ante todo decíamos, vamos a buscar por medio del estudio gnóstico esa pregunta que tal vez usted, que me está escuchando, se haya hecho en alguna ocasión.
¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es la razón de estar aquí, en este mundo físico, en este mundo tridimensional? ¿Acaso vine yo nada más a vivir por vivir? ¿A estar por estar? Porque simplemente mis padres me dieron la vida y aquí estoy. Porque simplemente mis padres me dijeron, hijo mío, necesitas educarte, necesitas desarrollarte para que mañana tengas un buen trabajo, para que el día de mañana seas un buen hombre, tengas una profesión, te puedas casar y puedas vivir tranquilamente formando tu hogar. Y posteriormente, ya con tu familia tengas tus hijos. Y al final de la vida puedas tal vez tener una jubilación, puedas tal vez tener por ahí un dinerito ahorrado o haber hecho una fortuna y puedas vivir cómodamente, sin ninguna preocupación tu vejez. La pregunta es, ¿acaso esa es la vida? ¿Acaso para eso nosotros llegamos a este mundo? Muchos maestros nos han enseñado que el propósito de la vida es la trascendencia interior. Pero ¿qué significa esto de la trascendencia interior? Hoy por hoy encontramos muchas escuelas que nos hablan de superación personal, que nos hablan de vivir mejor. Hay libros que nos enseñan esa forma de vivir diferente, de vivir en armonía con nosotros mismos, con la naturaleza, con el prójimo mismo. Pero realmente, ¿hasta dónde? Si es que nosotros hemos leído por ahí o escuchado alguna temática o pues visto tal vez algún video como este. Es necesario, queridos amigos, que nosotros verdaderamente busquemos esa realidad propia de cada uno de nosotros. Es indispensable que nosotros busquemos al interior de sí mismos ese aspecto divino, que busquemos al interior de nosotros ese aspecto superior, que comprendamos por medio de este estudio realmente cuál es la razón de ser, de estar en este mundo. Es indispensable que nosotros comprendamos que todo tiene un principio y nosotros venimos de ese principio cósmico, de ese principio universal que las religiones le llaman Dios. Y bueno, digamos que es una realidad. Nosotros venimos de ese gran océano universal de vida y que como chispas nos hemos inmersado en este gran océano, que somos un principio divino, que como chispas o como espíritus de vida somos un propósito, y ese propósito es el de llegar
a este mundo tridimensional, a esta naturaleza. ¿Para qué? Para que nosotros mismos podamos desarrollarnos internamente. Cada uno de nosotros, en su propio interior, tiene esa chispa divina, esa chispa de Dios. Esa chispa, aunque es pura, necesita desarrollarse, necesita crecer por sí misma. Ese crecimiento se va a dar en esta naturaleza. Esta naturaleza maravillosa que conocemos como reino de Dios, nos va a dar una enseñanza profunda para poder crecer. Esa chispa tiene que crecer, decíamos, por sí misma por medio de ese conocimiento. Pero para que esa chispa se manifieste en este mundo tridimensional, necesitamos, ante todo, un cuerpo físico. Obviamente que este reino está dividido en 4 aspectos, o dijéramos en 4 grandes reinos. Tenemos un reino mineral, tenemos también un reino vegetal, tenemos un reino animal y obviamente un reino humano, que es donde nos encontramos nosotros. Este proceso que se tiene que dar evolutivamente se va a manifestar poco a poco de acuerdo a nuestra propia capacidad de enseñanza, esto es, de acuerdo a la capacidad que cada chispa, que cada espíritu, que cada esencia tenga en su propio desarrollo. Es obvio que vamos a empezar nosotros a partir desde el aspecto más simple, más sencillo. Dentro de los distintos grados se va a empezar por el reino mineral. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aunque tal vez los procesos o las teorías darwinianas pues dirán todo lo contrario. Pero de acuerdo a lo que el maestro Amael nos entrega, nos indica, este proceso se da en esos 4 procesos. Primero nosotros somos introducidos al reino mineral. En ese reino obviamente que nosotros vamos a ir desarrollándonos evolutivamente, viviendo en procesos de conocimiento de cada uno de los minerales de esta gran naturaleza. Es obvio que nosotros seremos dirigidos por maestros, porque lógico que pues nosotros en ese proceso evolutivo, en ese proceso de desarrollo interior, desconocemos todo, nuestra chispa como tal. Como decíamos, es pura, pero no está iluminada. Entonces, cuando nosotros ya hemos desarrollado o nos hemos desarrollado en ese reino mineral, pasaremos a un nivel superior, que es el reino vegetal. De allí, obvio, que en ese reino vegetal nosotros tomaremos cuerpo físico como vegetales. Por eso es indispensable que nosotros comprendamos que todo vegetal, por muy pequeño que sea, tiene su propia vida, tiene su propia historia, tiene su propio proceso, tiene su propio elemental. Y como tal se tiene que ir desarrollando. Al principio, obviamente, que empezaremos por los procesos, decíamos, más simples, más sencillos. Seremos simplemente arbustos.
Posteriormente seremos unas plantas un poquito más grandes, tal vez plantas que se dan, plantas medicinales, por ejemplo. También en ese desarrollo nos transformaremos en pequeños árboles, en limoneros, en manzanos. O en cualquier otro tipo de árbol, hasta desarrollarnos como grandes árboles, como esos ahuehuetes que cumplen cientos de años. Cuando ya nosotros, en un momento dado, hemos captado, hemos aprendido, hemos evolucionado en el reino vegetal, nos procesaremos posteriormente en el reino animal. De esa manera, en ese reino animal, de igual forma que en los otros dos reinos, tendremos una maravillosa enseñanza. Lógico, como decíamos, empezaremos desde lo más pequeño. Tal vez seremos simples ranitas. Tal vez seremos simples conejitos. O pues tal vez aves, tal vez peces. Iremos evolucionando en ese proceso maravilloso hasta convertirnos en animales muy inteligentes, como los delfines, como los leones, como las águilas. Esto tal vez a algunos les suene un poco extraño por lo que decíamos. Estamos acostumbrados a que, pues, en la escuela, en la primaria, en la secundaria, nos enseñen que la naturaleza se manifiesta de otra manera muy diferente, ¿verdad? Hoy por hoy queremos que todos comprendan cuál es el desarrollo, cuál es el proceso evolutivo que cada uno de nosotros va formándose en su propio interior. Va desarrollando para sí mismo en su propio crecimiento. Pero bien, decíamos, si ya nosotros pasamos por los tres procesos primeros que son mineral, vegetal y animal, vamos a procesarnos en la parte superior del reino, que es el reino humano. Obviamente que todo animal, si ustedes por ahí se habrán dado cuenta, hay animalitos que son muy inteligentes. Y decimos luego por ahí, bueno, es que tal animalito parece humano o actúa como humano. Es obvio que en la naturaleza nos da sus propios misterios. La naturaleza como tal nos entrega cosas maravillosas. Pero vamos pues nosotros a comprender esta naturaleza humana, que decíamos es lo más excelso, es lo superior de todos los procesos evolutivos en el reino mismo. Entonces, cuando nosotros decíamos ya nos hemos procesado en esos tres reinos, vamos a tomar cuerpo físico humano. Aquí, lógicamente, decíamos, como ya estamos en la punta, en la parte superior de este proceso evolutivo, entonces se nos va a dar a nosotros la oportunidad de desarrollarnos de una manera muy distinta. ¿Por qué? En los tres procesos primeros, mineral, vegetal y animal, nosotros
somos dirigidos, decíamos, por maestros, por devas. Entonces, en ese proceso, pues no tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque simplemente estamos, decíamos, siendo dirigidos. Ya en el reino humano, por ahí se nos dice, inclusive se manifiesta en la Biblia misma, que nos dan aquello maravilloso, con lo cual desafortunadamente nosotros no tomamos muy en cuenta hoy por hoy, que es el libre albedrío. Cuando a nosotros se nos da la oportunidad de estar en este reino humano, lógicamente que pues ya en este proceso tenemos libertad de poder desarrollarnos individualmente. Cada uno de nosotros lo vamos a hacer de acuerdo a su propio proceso. Bien, pues vamos a dejar de momento hasta aquí este tema introductorio. Seguiremos tratando más adelante este tema porque es muy importante, ¿verdad?, que ustedes sepan cómo el ser humano se desarrolla a través de este proceso evolutivo y cuáles han sido, en base a esos procesos, pues su propia historia. Hoy por hoy les agradecemos profundamente su tiempo y esperamos vernos próximamente. Muchísimas gracias. Hasta aquí mis palabras.